Quiero mostrarles primero unos cuantos datos que es importante que ustedes conozcan. Por ejemplo, en Colombia el 66% de los adolescentes consideran que es fácil o muy fácil conseguir alcohol. Y esto habla de una responsabilidad colectiva muy grande, porque uno se puede preguntar, ¿quién le da alcohol a los menores? Los papás. ¿Quién le vende alcohol a los menores? Los tenderos. Hasta hace muy poco tiempo eran los supermercados, todos, sin excepción, las grandes superficies, los que les entregaban alcohol sin ningún recato. Hoy en día eso ha cambiado, pero sigue siendo muy fácil conseguir alcohol en una tienda. Esto es una de las cifras más preocupantes que ustedes pueden observar, y es que hay una cantidad muy importante de niños que toman alcohol dentro del colegio o antes de ir al colegio, y eso es algo que caracteriza a nuestro país y que se encuentra en diferentes áreas de Colombia. No está limitado solamente a Bogotá o a Cundinamarca, sino que de hecho en áreas como Medellín y como Tunja es perfectamente posible encontrar este problema aún más fuerte del que se menciona acá. El 26% de las personas de sexo masculino en nuestro país se han emborrachado alguna vez, siendo todavía menores de edad. Y aquí lo que tenemos es algo que es muy triste decir, pero que vale la pena mencionarlo, y es que nuestros padres de familia parecen haber renunciado a su función y haber pretendido algo que es totalmente inadecuado, y es convertirse en amigos de sus hijos. Los padres que se convierten en amigos de sus hijos los dejan huérfanos. La función de ser papá es irreemplazable, y eso implica poner límites a ciertas conductas, y en el caso del alcohol y de las drogas muchas veces no se hace, y eso es una de las cosas más difíciles de manejar, precisamente porque sin la colaboración de los padres es imposible ayudar a esos menores. ¿Qué es lo que observamos corrientemente las personas como yo que tenemos una actividad terapéutica? Es que nos sentimos tratados como si fuéramos los dueños de un taller de carros. Los papás nos llegan con el muchachito con problemas y dice, aquí se lo dejo, yo le pago, claro, pero usted me lo arregla. Y eso, las cosas no son así. Así no se podrá arreglar nunca este problema. A pesar de que en los estudios que nosotros hemos hecho sí se observa una cierta disminución del consumo de alcohol en menores de edad, que es en donde comienza todo el problema, Colombia sigue ocupando en América Latina el primer lugar en el consumo de alcohol entre menores, que como ustedes saben perfectamente es ilegal. Las personas de estratos altos, en particular de sexo masculino entre los 18 y los 24 años, es decir, aquellos que están en edad universitaria, son los que consumen más. Esto también lo han mostrado una gran variedad de estudios, y es una edad en la que es muy difícil hacer prevención. Ya son adultos, ya son grandes, ya son independientes, tienen sus propios recursos, y por consiguiente hacer prevención con ellos es despertar un poco una sonrisa despectiva, porque ellos no necesitan nada. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Colombia es un país que tiene una historia de problemas muy larga relacionados desde la colonia con el contrabando. En aquella época era el contrabando de tabaco, ustedes saben, el grito de independencia y la revolución de los comuneros. Todo eso ya estaba relacionado con problemas de contrabando. Y posteriormente el problema se acentuó cuando empezamos a descubrir que había cosas como lo que llamamos hoy sustancias ilegales, como la marihuana y la cocaína, que representan dinero fácil, dinero rápido, a veces no tan fácil porque se le queda a uno la vida en el camino, pero en todo caso convertirse en multimillonario es más fácil haciendo eso que haciendo cualquier otra cosa. Y resulta que los colombianos parecemos tener, por lo menos algunos de nuestros sectores poblacionales, que no distinguen clases sociales. Aquí hay estrato 6 y estrato 0, que están interesados en ese tipo de conductas, dispuestos a abandonar nuestros valores fundamentales con el objetivo de conseguir dinero rápidamente. Una de las cosas sobre las que yo quisiera insistir
en esta corta charla es que para poder entender el problema de las drogas tenemos que tener en cuenta tres dimensiones. Es un triángulo lleno de vectores de fuerzas que se interrelacionan. Uno es la persona, el sujeto humano que consume. El otro es la sustancia que se consume y la tercera son las circunstancias en las cuales se consume. Cuando uno conecta esos tres elementos, no como se está haciendo hoy en día, en donde se centra la atención completamente sobre la sustancia, como si ese fuera el problema. Si uno centra la atención en las tres, empieza a tener una comprensión mucho mejor de la situación. Nosotros hemos hecho en Colombia esfuerzos esporádicos por hacerle frente al problema, hemos hecho leyes, nosotros somos un país de leyes que nadie cumple, por supuesto. Y tenemos una ley que es la que nos rige en este momento, que se llama la Ley 30 de 1986, que se llama Estatuto de Estupefacientes. El Estatuto de Estupefacientes es una ley muy interesante porque no dice ni una sola palabra sobre los estupefacientes, que son los derivados del opio, y los opioides y los opiáceos. No hay una sola palabra en esa ley, de manera que ya desde el comienzo el mismo nombre está mal puesto. Y es en esa ley precisamente en donde se habla de dosis mínimas. Uno puede sonreírse un poco porque habla básicamente de 4 sustancias para las que habría dosis mínima: marihuana, metacoalona, hachís y cocaína. Y 2 de esas sustancias no se consumen en Colombia, ni la metacoalona ni el hachís. Entonces, se ve claramente que los que hicieron esa norma no sabían mucho al respecto. Pero lo que ustedes deben saber es que en el punto de partida, en uno de los artículos, que es el artículo 53 de esta ley, se decía que que toda persona sorprendida consumiendo drogas sería sometida a un mes de arresto y que si era reincidente sería llevado contra su voluntad a tratamiento. Esto llevó a que una persona presentara una denuncia y como resultado de esa denuncia se emitió la sentencia C-221 de 1994, que es aquella que dice que nadie puede ser llevado a tratamiento contra su voluntad y que nadie puede ser castigado en Colombia por el hecho de consumir sustancias. Esa ley, esa norma, esa sentencia constitucional, que es una política de Estado, fue echada hacia atrás en el año 2009 con una sentencia, con un acto legislativo llamado 002, bajo la presidencia del hoy senador Uribe, y luego en 2012 nuevamente la Corte Constitucional ratificó que nadie en Colombia podía ser castigado por consumir. Esa norma está vigente hoy en día, luego el decreto que acaba de sacar el presidente es totalmente anticonstitucional. Entonces, ¿qué estamos haciendo muchas veces? Dando palos de ciego. Estamos simplemente emitiendo normas que no miran el conjunto del problema y por consiguiente no se puede tener de ninguna manera la pretensión de resolverlo de esa manera. Lo que se está haciendo en este momento es discriminativo con las personas y eso va en contra de nuestra Constitución. Además de eso, como ustedes muy bien saben, nos habían prometido muchas veces en la televisión que la norma no impondría penas. Y sin embargo, le ponen una multa a las personas de 200 y tantos mil pesos por portar y 200 y tantos mil pesos por consumir en público. Y yo quiero ver cuántas personas que ganan salario mínimo pueden pagar una multa de 450 mil pesos. De manera que aquí lo único que vamos a crear es más problemas, eso es lo que podemos fácilmente prever. En Colombia hay unas cantidades gigantescas de dinero que se invierten en el tema de las drogas y sin embargo los más positivos, los más optimistas dicen que alrededor del 4%, yo pienso que es 2%, se invierte en prevención, tratamiento, mitigación de daños y prevención de otros daños. Eso es una suma insignificante, o sea, esas son sumas ridículas porque las necesidades son realmente muy grandes. Según los datos estatales, no son datos nuestros, según el Estado, en Colombia habría cerca de 400.000 personas
que tendrían necesidad de atención terapéutica. 20.000 personas la reciben. Y habría 5 millones de personas que tienen necesidad, 5 millones de adolescentes que necesitarían estar recibiendo programas preventivos y probablemente pagado por el Estado. El día de hoy hay 20.000 personas. O sea, eso es como pretender evitar una epidemia de cólera a nivel nacional, dándole la vacuna a 10 personas en Cali, 10 personas en Bogotá, 10 personas en Medellín. O sea, no hay, eso es una gota en el océano y eso no va a resolver absolutamente nada. La pregunta que nos podemos hacer en este contexto es, ¿cuál es el papel entonces de la sociedad civil? Y la respuesta nuestra es que el papel de la sociedad civil es determinante porque es la que le puede pedir cuentas al Estado, la que le puede exigir que haga algo y la que, planteándose una pregunta o un par de preguntas muy específicas, puede contribuir seriamente a resolver este problema, o por lo menos a llamar la atención para que se hagan las inversiones que sean del caso. Y esas preguntas son, ¿qué quiere usted que lleguen a ser sus hijos cuando sean grandes? ¿Y qué está haciendo en este momento para que eso ocurra? Esas preguntas dirigidas a la sociedad civil pueden realmente contribuir a darnos luces sobre un problema en donde con lo que nos encontramos es que no hay políticas claras en Colombia. Tendríamos que tener políticas específicas para niños, una diferente para adolescentes y otra muy distinta para los adultos. El problema de la legalización, que es un problema apasionante, generalmente muy mal planteado porque se le plantea en términos exclusivamente económicos, y la culpa no es solamente de los que defienden ese punto de vista, es Naciones Unidas. Si ustedes miran cómo trata Naciones Unidas el problema, verán que habla siempre del problema de la oferta y la demanda. Y el problema de las drogas no es un problema de oferta y demanda, es un problema inmensamente complejo que tiene una gran cantidad de aristas y en donde las estrategias preventivas deben empezar fundamentalmente por retrasar la edad de inicio del consumo de alcohol. Y eso es lo que la sociedad civil, lo que todos los padres de familia, los hermanos mayores, los profesores pueden perfectamente hacer. Eso está dentro del rango de capacidades de cada uno de nosotros. Es muy simple y es absolutamente trascendental. Retrasamos la edad de inicio, retrasamos la edad de inicio del consumo de cualquier otra sustancia legal o ilegal. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que debemos tener una política de Estado y no políticas de gobierno. En este momento, política de Estado es la sentencia de la Corte, política de gobierno es el decreto del presidente. El decreto del presidente tiene que estar necesariamente sometido a la Constitución, no puede ser de otra manera. Y sin embargo, no lo está porque se trata de una promesa de campaña, se trata de una cantidad de situaciones que no es oportuno entrar a mirar en este momento, pero que tienen que ser debatidas. Esto no se puede, no se trata de imponer cosas arbitrariamente y de que nos vengan a decir por el periódico o por los medios de comunicación que la política está dando resultados porque en 2 días se han capturado tantos gramos. O sea, estamos promoviendo exactamente lo de los falsos positivos. Entonces, ahora es el número de cadáveres o el número de gramos. Eso es una cosa completamente insensata. Nosotros tenemos una ley de 2012 que convierte el problema de las drogas en un problema de salud pública. Seamos coherentes. Una política de salud pública implica que la criminalización es el último escalón, el último de los últimos o ni siquiera se considera, mientras que los primeros son la prevención y el tratamiento. Es en eso en lo que el gobierno, en lo que el Estado colombiano debe invertir, porque hoy en día, en 2018, después de muchos años de trabajo, sabemos a través de todas las redes internacionales qué funciona y qué no funciona en prevención, qué hay que hacer y qué no hay que hacer, y que hay que abandonar prácticas tan absurdas como lo de la utilización de testimonios de personas que fueron drogadictos, porque en los que hacen eso no se dan cuenta que un adolescente lo que ve es una especie de héroe,
no ve lo que nosotros vemos, un pobre tipo que se metió en un montón de líos y que pues fue un borracho y que cometió atracos y que le pegó a la esposa y que los hijos lo abandonaron. No, él ve es un tipo que hizo un montón de cosas supuestamente prohibidas, que deben ser muy ricas, y que salió adelante y ahora es famoso y lo llaman a dar conferencias. Eso es lo que ve un adolescente. Entonces, por eso sabemos perfectamente que los testimonios no deben ser utilizados y sin embargo los seguimos utilizando. Todas las estrategias que se utilicen deben ser evaluadas, deben tener una base en evidencias y eso lo sabemos hoy en día y lo conocemos. Entonces la pregunta es ¿por qué se promueve estar haciendo talleres? Los talleres no sirven para nada, los talleres pueden ser eventualmente un complemento a una actividad mucho más articulada, igual que las campañas masivas de comunicación que solas no sirven en absoluto para prevenir nada. Y les doy un ejemplo muy rápido. ¿Quién en este mundo no sabe que tener relaciones sexuales con una persona desconocida sin tomar precauciones es peligroso? Todo el mundo lo sabe, desde los más ignorantes hasta los más ilustrados. Sin embargo, cuando vamos a la realidad, el 30% de las personas tienen relaciones sexuales con desconocidos sin tomar ninguna precaución. O sea, la información per se no es preventiva, tiene que estar articuladas con otras cosas. Lo que tenemos que evitar igualmente es la criminalización de los consumidores. Eso es completamente incoherente con las normas de Naciones Unidas, es totalmente incoherente con todos los movimientos internacionales actuales y por consiguiente la criminalización debe ser evitada por todos los medios. Desafortunadamente es lo que estamos viendo en este momento que se hace. Tenemos que tener una visión de conjunto mirando las diferentes maneras del problema y encontrar alternativas para las penas. No es el castigo lo que nos va a resolver esta situación. Debemos atender integralmente a los consumidores, pero sobre todo tratar de evitar que siga aumentando su número y que siga disminuyendo la edad de inicio. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es la estrategia y en eso, repito, la sociedad civil juega un papel muy importante. Y yo quisiera terminar simplemente diciéndoles a ustedes que el aporte que ustedes hagan como personas individuales y como miembros de la sociedad civil es lo que marcará realmente la diferencia. El pretender que cada uno de nosotros no tiene un poder para hacer algo es entregar las armas sin haber luchado. Entonces yo quisiera simplemente dejarles ese mensaje. Podemos hacer y podemos hacer mucho y la clave en el punto de partida es no le demos alcohol a los menores. Muchas gracias.